Un saludo para todos. Vamos a terminar en esta parte segunda de la clasificación y la taxonomía del dolor. Y primero haremos un brevísimo repaso sobre algunas de las patologías frecuentes enfocadas desde el punto de vista de la etiología y recordar los tipos de dolor según su etiología. Entonces, ya habíamos visto de una intensidad leve estamos hablando de 0 a 3/10, una región lumbar, sistema afectado osteoarticular, que es francamente de componente somático, y una etiología degenerativa como es la osteocondrosis de la columna vertebral del adulto. De manera que es un modelo de dolor crónico, de componente somático y de una etiología degenerativa. En el siguiente ejemplo también ya lo habíamos visto, vamos a recordarlo, dolor crónico en el tiempo mayor de 3 meses, la intensidad pues es mayor de 7 o de 8/10, está afectado el tórax, dijimos que era una neuralgia posherpética con un compromiso infeccioso por herpes zóster, de etiología inflamatoria, está afectado el nervio espinal de T4 en este caso y es un componente o un origen francamente neuropático. Bueno, aquí tenemos entonces un dolor agudo, intensidad severa también mayor de 7/10. En este caso la afectada es una rodilla, miembros inferiores, sistema afectado osteoarticular, origen somático por supuesto, y el paciente viene de tener un trauma reciente severo. Entonces hablamos de un dolor agudo en este caso. En la siguiente, un dolor también agudo de intensidad severa, más de 7/10, en la región abdominal, sistema afectado, el tracto urinario, urolitiasis, que tiene unos componentes de tipo traumático originado por los cálculos y de tipo inflamatorio. Es un trauma que generan, por lo tanto, una inflamación y el origen es visceral. Son las vísceras que están produciendo este dolor agudo severo. Esto de cara a que no todos los dolores son iguales, ni todos se tratan con AINES, ni todos se tratan con acetaminofén. Por eso es la importancia de hacer este recorrido diagnóstico semiológico, inspirado, por supuesto, en todo lo que habíamos hablado de los ejes de la IASP. Seguimos. Recordar la medición del dolor. Se utilizan escalas del dolor. Son medidas hasta cierto punto o herramientas arbitrarias que ha tenido que generar la ciencia para poder salir del territorio de la subjetividad y pasar a la objetividad, con todos los problemas que ello conlleva. Entonces, tenemos escalas unidimensionales, nos movemos en una sola dimensión, como es la intensidad del dolor, casi exclusivamente, a las multidimensionales, a la derecha, donde se consideran otros tópicos, otras características, otros elementos de los componentes de un dolor. Entonces, abordemos primero los unidimensionales y tenemos la escala análoga visual, VAS en inglés, en español sería la EVA, en inglés Visual Analog Scale, que está representada por una línea horizontal que implica números de 0 a 10, por favor, no de 1 a 10, como dice todo el mundo, sino 0. Esta escala inicia en 0 y debemos tener en cuenta eso muy especialmente. Y es una línea horizontal que no tiene ningún otro registro, solamente aquí dice no dolor y aquí dice el peor dolor posible, 0 y 10. Y el paciente con su dedo, con un lápiz, aborda esta línea horizontal y hace su marca, piense en 3, en 5, en 4, en 7 o en 10, representando, traduciendo su estado doloroso. Esta escala es universal, se usa en todas las historias clínicas, es muy criticada también, tiene muchos defectos, entre ellos que el paciente tiene algunas dificultades a veces para hacer esa transducción de su dolor hacia a colocarlo en una línea horizontal. No siempre es posible y tenemos que acudir a otros recursos. A esta Visual Analog Scale se le pueden poner números, numerarla de 0 a 10 con rayitas como una regla, y se llamaría escala numérica visual, en la cual el paciente pues tendría una ayuda mayor porque vería el 4 o el 7 o el 8 y lo induciría más fácilmente a representar su dolor. Quizás también haya más errores. Obviamente ninguna de estas escalas tiene una representatividad del 100%.
su sensibilidad y su especificidad no son las mejores, pero es una manera de aproximarnos a los dolores de los pacientes. Esta base se utiliza en la mayoría de los estudios de investigación, lo mismo que la McGill Pain Questionnaire y lo mismo que el DN4 y algunos otros que vamos a ver. Seguimos. Escala unidimensional descriptiva. Ya utilizamos las palabras del idioma. Entonces me duele poquito o no me duele o me duele moderadamente o me duele terriblemente. Mucho, severo, intenso. Utilizamos el idioma para que el paciente haga una descripción, utilice los descriptores y se aproxime a nosotros si es que no puede usar los números, por ejemplo. Es una manera de complementar y siempre que sumemos estamos ganando. Podemos utilizar el VAS, pero también podemos utilizar la de los descriptores. Repito, es el paciente el que dice, no, me duele poquito, no me duele mucho, realmente es mediano, y yo ya puedo traducir eso aquí sobre la misma línea horizontal y complementar la escala análogo visual que hemos visto anteriormente. Bueno, aquí hay una representación donde se comparan la escala análogo visual aquí a la derecha y los descriptores a la izquierda. Entonces, aquí está la descriptiva leve, moderado, severo, comparada con la intensidad del dolor, con un VAS menor de 3, de 4 y 7 y mayor de 8 sobre 10. Entonces, si el paciente me dice, no, me duele moderado o medianamente, yo ya puedo saber que su escala análogo visual estará entre 4 y 7. O si me dice, no, me duele poquito, me duele leve, pues yo sé que estamos en un territorio entre 0 y 3. Y lo mismo con severo. Es una manera de ayudarnos y tratar de interpretar lo que el paciente nos está diciendo. La escala de las caras, Face Pain Scale, fue descrita por Vieri y su grupo en el año 90. Estas son las caras originales, un individuo que tiene una cara relajada, apacible, quizás de sonrisa, y con el tiempo o con el dolor, con la intensidad del dolor, se va poniendo más adusta, va frunciendo el ceño hasta representar una cara totalmente álgida, dolorosa, llorosa, llorando, gritando, si es posible, por la intensidad de su dolor. Es muy útil en niños muy pequeños y en adultos mayores que no tienen la posibilidad de utilizar la escala análogo visual o la de los descriptores. Nos ayuda bastante y las podemos correlacionar. Repito, aquí en dolor se trata de sumar. Siempre es muy útil utilizar varias escalas e incluso apropiarlas dentro de la historia clínica del paciente. Bueno, seguimos con este resumen de escalas unidimensionales de intensidad, donde están las caras, Faces Pain Scale. Aquí en este caso son 5 caras. La sonriente va degradando hasta que llega al máximo dolor 10, perdón, o en este caso 4 sería, correlacionada con una escala numérica visual porque tiene números desde 0 hasta 4, que sería el máximo dolor, el dolor más insoportable, máximo dolor experimentado. Y además aquí hay unas sombras. Esta escala, si se representa en colores, va degradando desde azul o verdes hasta los morados y los tonos rojizos, los más dolorosos, sobre todo para ayudar a niños y a personas que tienen problemas en interpretación. Estamos todavía en unidimensionales interpretando intensidad del dolor. Vamos ahora a pasar al mapa del dolor, que es una ayuda que no debe faltar en las historias clínicas, donde se representa la imagen corporal por delante, por detrás, y aquí tenemos la facultad de que el paciente puede utilizar colores si quiere, o el mismo médico, los colores a voluntad, rojo, azul, verde, como queramos, incluso para que nosotros mismos hagamos anotaciones sobre dolores de componente somático o visceral o neuropático. En este caso aquí el paciente pues refiere un gran componente musculocutáneo, tendinoso, específicamente de tipo somático, no nociceptivo en todo el cuerpo, y aquí habría un componente radicular, nervioso, neurológico, donde él interpretó sus dolores de esa manera. Prácticamente está comprometido todo su cuerpo. Esto es muy común en las fibromialgias. Y aquí a la derecha pues tenemos la representación de los dermatomas, que nos ayuda muchísimo para establecer una correlación entre el área dolorosa y los posibles dermatomas afectados o implicados. Entonces, está por delante, por detrás, anterior, posterior, las extremidades en medial y lateral, el periné, la cabeza y la cara. Bueno, el abordaje multidimensional
abarca más aspectos más allá de la intensidad del dolor. Tenemos como ejemplo clásico este índice de Latinen, que se utiliza sobre todo en Europa, menos en Estados Unidos. Es de la literatura más española y francesa. Entonces, el índice de Latinen aborda 5 tópicos fundamentales. Además de la intensidad del dolor, salimos ya de ese tópico unidimensional para ver otras variables de la multidimensionales que están relacionados con el dolor, de sus componentes como la frecuencia, el consumo de analgésicos, incapacidad que genera ese dolor y las horas de sueño. Entonces la intensidad, pues tenemos a partir de 0, todos estos ítems empiezan en 0 y se califican hasta 4. Entonces puede ser un dolor ligero o molesto que lo califico con 2, si el dolor es frecuente o no existe o raramente o muy frecuente o continuo que va hasta 4. El consumo de analgésicos, no toma nada, poquito, mucho, muchísimos. También los voy a ir relacionando acá. Este ítem es bastante discutido y es uno de los problemas que tiene esta escala porque está muy relacionado con lo que el médico formula. Si el paciente es muy juicioso y adherente, pues siempre habrá un consumo regular y muchos, si le ha formulado muchos. Pero generalmente los pacientes, pues la verdad, no son todos tan buenos adherentes y al final siempre hay una toma muy voluntariosa de los medicamentos, la utilizan, lo interrumpen, vuelven otra vez a consumirlo y eso todo debe quedar representado acá con estos números. La incapacidad fundamental, esa es la gran innovación de esta escala donde habla más que todo de la funcionalidad, si camina perfecto, si no tiene ningún compromiso funcional o una ligera discapacidad, una cojera, por ejemplo, o una moderada discapacidad en una extremidad, o ayuda para incorporarse para la marcha, para que lo bañen, para que pueda comer, o total cuando está encamado completamente y es un dependiente total en todas sus funciones. Finalmente aquí lo que hace relación a las horas de sueño, perdón, como siempre duerme muy bien, algo peor, menos de 4 horas o si precisa la adición de inductores del sueño que se califica con un punto adicional en este componente. Este índice de Latinen, pues en condiciones normales una persona sana marcaría 0 y a partir de ahí pues si tiene 3, 4 o 5 o 6, en fin, se va sumando y lo que se establece es que un índice de Latinen por encima de 5 pues ya amerita una intervención terapéutica en algunas de las muchas áreas que tiene el individuo, bien sea desde el punto de vista psicológico, social, medicamentoso, de rehabilitación, etc. Bueno, vamos ahora aquí a ver otra escala multidimensional que es el McGill Pain Questionnaire, descrito en el 75 en la Universidad McGill en Montreal y que es en su forma primitiva o primaria, pues es muy extenso, son 78 adjetivos. Todas estas preguntas tienen que contestar, dura más de 1 hora, que incluye 20 grupos de características, de descriptores y evalúa los aspectos cognitivo, evaluativo, sensorial, discriminativo y afectivo. Esto fue lo que hablamos en la matriz de la imagen corporal, en la matriz que vimos en la conferencia anterior de la conciencia corporal. Entonces son los 3 grandes tópicos que están en esa esfera, el cognitivo, el sensorial y el afectivo. Se trasladan aquí, el paciente marca o se marca por él y con ese McGill Pain ya contestado, pues entramos a la consulta a hacer el abordaje. Generalmente se usa la forma short o brief, que es una forma cortada o recortada que se puede hacer 10 minutos antes o 15 minutos de entrar a la consulta y bueno, lo puede realizar la psicóloga o lo puede realizar la enfermera o alguien que nos ayude para que ya una vez que el paciente ingresa ese cuestionario ya está resuelto. Es de gran ayuda, muy completo, como se dice, multidimensional y también se utiliza en investigación muchísimo junto con el DN4 y con la escala del VAS o la escala análogo visual. Bueno, tenemos el DN4, que es un cuestionario para el dolor neuropático que tiene 1, 2, 3 y 4 bloques. Los 2 primeros son 7 preguntas que debe responder el paciente. Entonces uno le pregunta, ¿tiene quemazón, ardor, sí o no? Es muy sencillo, sí o no, sí o no. Hormigueo, pinchazos. Luego la segunda parte la hace la exploración que hace el médico, que son dos bloques
En la pregunta 3, entonces, él tiene que hacer una exploración y mirar si hay hipoestesia al tacto o si hay hipoestesia al pinchazo. Y la última es relacionada con el roce, si el dolor se provoca o se intensifica por el roce, y aquí también debe ser sí o no. Este es el examen físico, la exploración física que hace el médico, y esta es la parte subjetiva que hace o que realice el paciente. La sumatoria de esto total pues daría 10, y se dice que un indicador o un resultado por encima de 4 ya nos habla de un dolor neuropático confirmado o verdadero, alejándonos de las especulaciones de probable, posible, o ya en este caso estaría confirmado que estamos en presencia de un dolor neuropático. Repito, DN4, y fue descrito en el año 2004, es de gran ayuda, pero hay otros múltiples cuestionarios para dolor neuropático, entre otros. Está este, que es uno de los más sencillos de responder y se debe adjuntar a la historia clínica. Hablemos de otros cuestionarios multidimensionales, y aquí está este de la escala de Campbell para pacientes que tienen incapacidad de comunicarse, sean niños muy pequeños, pero generalmente es para adultos que tienen alguna alteración cognitiva o alteraciones mentales, o están en aspectos de sedación, entonces no están en condiciones de responder unas escalas como las que habíamos planteado anteriormente, y tenemos entonces dividido en 3 grandes bloques, puntajes de 0, de 1, de 2, que van aquí de acuerdo a lo que pongamos aquí en la izquierda. Entonces aquí está la categoría y se mira el semblante, la agitación, el tono muscular, si vocaliza o no, y el consuelo, si es consolable o no es consolable. A cada columna de estas se va dando un puntaje. Entonces estamos, por ejemplo, el semblante desde que esté relajado hasta tenso, o que está francamente con el ceño muy fruncido, la mandíbula apretada, si está sin ningún tipo de agitación, a mínimamente agitado, a muy agitado, que incluye movimientos frecuentes de la cabeza a las extremidades, con un tono normal a un tono absolutamente rígido, si vocaliza normal, o tiene quejidos o quejidos muy frecuentes, llanto, si se deja consolar o no se deja consolar. Todo esto se suma, se lleva aquí y se dice, pues, que si hay 0, no hay evidencia de dolor, entre 1 y 3 sería un dolor leve, 4 a 6 dolor moderado, 7 a 10 dolor severo. Y el objetivo es que el paciente esté igual o por debajo de 3. Allá tenemos que llevarlo. Esta escala es muy basada en aspectos físicos del paciente, ¿sí? Incluyendo seguramente sus constantes vitales, que se modificarán de acuerdo a si está agitado o si está tranquilo o si está relajado. Pero son aspectos físicos que los podemos ver objetivamente analizando el paciente, mirándolo en su lecho, con una actitud pues muy crítica y siendo muy conscientes de cómo pueden cambiar estas variables. Bueno, ¿qué cosas debemos hacer cuando tenemos pacientes con dolor? Algunas, educar, siempre educar. Máxima evidencia en todas las ciencias, la educación al paciente, al médico, al cuidador y a todos los que estén implicados en el proceso del abordaje de un paciente que esté siendo tratado por dolor. Educación, repito, máxima evidencia. Segundo aspecto, evaluar periódicamente, cada 15 minutos si estamos administrando medicamentos como la morfina, 10 a 15 minutos, pero debemos evaluarlo cada tantas horas, al menos 2 o 3 visitas, 2 por lo menos en el curso de la mañana y otras tantas por la tarde, si amerita más, pues más. Recuerden que el dolor es algo absolutamente dinámico y está relacionado con todas las funciones del sistema nervioso, que es un sistema que se está modificando y se está retroalimentando así durante todo el tiempo. Permanentemente están ocurriendo estímulos de excitación, de inhibición y modificación, de manera que es una obligación estar evaluando a un paciente por si debemos ajustar medicamentos o si ha habido cambios importantes en la evolución de su dolor. Usar técnicas no farmacológicas, todas las terapias que tengamos a mano, terapia física, terapia ocupacional, todas las técnicas de yoga, de pilates, todas las técnicas de fortalecimiento, de estiramiento, de relajación, todo aquello que nos ayude a cumplir los criterios con los cuales estamos manejando el dolor, como es tener en cuenta el modelo biopsicosocial. Esto no es de formulación, de estar sentados
en un escritorio haciendo un manejo farmacológico del paciente, medicalizándolo. No, vamos mucho más allá. El tratamiento del dolor es mucho más que dar fórmulas de analgésicos. Manejo multimodal, como ya vimos. Entonces, si utilizamos los medicamentos, debemos utilizar medicamentos que tengan diferentes mecanismos de acción. Fundamental no duplicar mecanismos de acción que pueden llevar a la toxicidad o al daño, pero también manejo multidisciplinario de todas las disciplinas que puedan concursar. Informar sobre posibles efectos secundarios de medicamentos es una obligación para que no vaya a haber desconcierto, ni vaya a haber abandono, ni vaya a haber mala adherencia del paciente a los tratamientos. Usar dosis de rescate. Siempre debemos usar la opción de dejar una pauta básica, una pauta en la cual nos vamos a mover durante las 24 horas con medicamentos cada tantas horas, pero siempre dejar la opción del rescate entre una dosis y la dosis siguiente, porque puede haber dolor incidental, puede haber exacerbación de algunos componentes del dolor que requieran un reajuste, una dosis de rescate, un refuerzo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué no debemos hacer? Comparar el dolor de un paciente con otros pacientes. Eso no se hace, eso no es adecuado, no es éticamente permisible, ni decirle, mire, el otro sí es valiente y usted es un débil. Eso no podemos hacer jamás. Cada paciente es un mundo, cada paciente tiene su propia matriz, su propia huella neuronal, su propio dolor. Todo esto está también condicionado por factores genéticos y biológicos, de manera que lo que tenemos es que buscar qué está pasando en ese paciente y no empezar a compararlo y a descalificarlo. Nunca debemos subestimar el dolor de un paciente, así no coincida. Si él nos dice que tiene que 10 y está con una fase de relajación y muy tranquilo, nosotros debemos registrar el 10 sobre 10, pero tenemos obviamente que hacer alguna aclaración de que no hay una concordancia entre las fases del paciente o el dolor expresado con el índice que relaciona, y por lo tanto hay que entrar a mirar qué otros factores están ocurriendo para que no tengamos una relación entre lo que él refiere y lo que vemos. No solamente puede ser que esté muy adolorido, sino que diga no me duele nada y estar pasándolo muy mal, como puede pasar en los ancianos, que por no preocupar a sus familiares niegan muchas veces el dolor, pero lo podemos ver en sus rictus, en sus gestos y en otras actitudes del paciente. No debemos jamás aplicar placebos, nunca. Solamente los placebos se utilizan en estudios aleatorizados, controlados, randomizados, doble ciegos, y esos pacientes nunca están sin analgésicos, siempre están cubiertos por algún tipo de analgésico. Sus necesidades siempre deben estar cubiertas, y lo que hace es que los placebos funcionan de manera aditiva o reemplazando algún tipo de medicamentos, pero que en ningún caso se está comparando un analgésico con un placebo sin tener en cuenta que el paciente esté percibiendo dolor y que lo estemos abandonando en cierta forma, buscando si un medicamento funciona o no funciona. Pero los placebos son inadmisibles, menos en un hospital. Poner soluciones salinas y esperar o decirle que ya se le puso el medicamento, eso no se hace, no es ético, y eso es incluso sancionable. Legalmente puede tener implicaciones. Uso de analgésicos intramusculares, cada vez se deben usar menos. El analgésico intramuscular es una vía más bien errática, errónea, de una biodisponibilidad muy incierta. Lo que hacemos es colocar medicamentos como a manera de depósitos en una estructura muscular, lesionando el músculo, produciendo lesiones de algunos nervios, como por ejemplo el ciático, y esas bolsas acumuladas de medicamento se van a liberar mucho más tarde, cuando nosotros ya hemos supuesto que han actuado, y se pueden incluso liberar acumulándose o sumándose a otros medicamentos que hayamos colocado dado que no hubo respuesta. No es correcto, no es bueno, no es susceptible de hacerle un seguimiento, y lo que debemos hacer es utilizar las vías disponibles, como es la vía oral en primera instancia y por supuesto la vía venosa, que es la que tenemos a disponibilidad en los hospitales, en las urgencias y en los pisos, en las plantas, pero por sobre todo la vía oral, que es la primera vía de acceso a un paciente, y más si hay condiciones en donde no debo yo estar manipulando agujas, etcétera. Si requiero vía venosa y no estoy en unas circunstancias en que la puedo usar, pues
inmediatamente tendré que llevar a ese paciente a un ambiente donde pueda disponer de medicamentos por vía venosa y pueda instalar una venoclisis y un sistema venoso. Seguramente no va a ser un consultorio. Bueno, uso simultáneo de medicamentos con el mismo mecanismo de acción, por favor, eso no se puede hacer. Dos agonistas potentes, dos analgésicos AINES con los mismos mecanismos de acción, en los cuales estemos usando, duplicando las posibilidades de hacer lesión hepática, lesión renal, toxicidad, y nunca estaremos mejorando la intensidad del dolor porque los analgésicos, por ejemplo, los AINES tienen un techo analgésico. Entonces yo no sumo efectos bondadosos, sino estoy sumando efectos deleterios, posibilidad de toxicidad y de daño de algunos órganos. Bueno, recordar finalmente, otra vez vuelvo a hacer hincapié en el tratamiento multidisciplinario. Algesiólogo solo en consultorio haciendo consulta de dolor es un engaño. Podemos hacer un abordaje inicial, pero debemos trabajar en equipo. Todo el equipo de salud mental, todas las terapeutas, la enfermera, que es un pilar fundamental, es la gran protagonista del tratamiento de un paciente, sobre todo cuando está hospitalizado y o está ingresado, pero también en la consulta externa. Ya hablamos de psiquiatría, fisiatras, rehabilitadores y todos los especialistas a quienes tenga yo que llamar y consultar pueden hacer y deben hacer parte de este grupo. Si una persona está sola haciendo medicina de dolor en un consultorio, repito, esa es la opción más precaria y puede estar sujeto a errores, su concepto único, donde no se puede confrontar con otras especialidades y donde no va a salir más allá de una fórmula que generalmente no es lo más adecuado porque el paciente requiere es que se le aborde en todo su aspecto bio, psicosocial, tal como lo planteamos desde un principio y tal como lo plantea la neuromatriz del doctor Meltzer y como lo plantean todas las clínicas de dolor de un nivel 3 y 4. Muchas gracias.